Ok. Estamos hablando, amigos, de las bienaventuranzas. Bienaventuranzas, ¿ya? La primera clase la impartió, la dio nuestro pastor Santiago, e hizo una introducción sobre las bienaventuranzas. Yo ese día no vine, entonces, como buen alumno, ¿qué hice? Fui y escuché la primera clase que está en YouTube, ¿ya? Así que espero que los que no hayan estado en la primera clase y no la escucharon, puedan dentro de la semana oírla, porque se da toda la introducción a lo que significa las bienaventuranzas. Pero antes de todo, quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión, ¿ya? Quiero compartir con ustedes, esto es como un paréntesis, ¿ya? Un paréntesis dentro de lo que vamos a ver hoy día, pero necesito que presten mucha atención porque esto también es base para todo este recorrido que vamos a hacer de las palabras de Jesús ubicadas en Mateo. Y también no solamente es base para este recorrido de enseñanza, sino también es base para la vida. Es base para todo tipo de enseñanza bíblica, teológica, hermenéutica, exegética, en las cuales ustedes quieran aventurarse. Yo siempre, amigos, y de todo corazón, les voy a incitar y los voy a motivar a que estudien, estudien. Y si es posible, estudien en algún instituto formal o de manera formal la Biblia. Llámese diplomado, llámese un seminario, llámense un estudio de un año, háganlo, chiquillos, de verdad. Si en algo ustedes van a invertir bien su tiempo, es en algún estudio, alguna institución que les enseñe a ustedes a cómo tener más herramientas para interpretar de mejor forma las escrituras. ¿Ya? Háganlo, háganlo. Si yo pudiera retroceder mi tiempo, me hubiese metido de más chico a estudiar. ¿Ya? Así que nunca es tarde para hacerlo. Y si necesitan algunos datos, algún seminario, alguna comunidad teológica, algún diplomado, me escriben y yo puedo ir orientándolos. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que tenemos que tener ciertas bases a la hora de estudiar o ciertas bases a la hora de entrar en las escrituras. Recuerden, amigos, esto no es una predicación, ¿ya? Esto es un estudio bíblico. Aquí vamos a estrujar el cerebro, ¿ya? Vamos a estrujar el cerebro, vamos a luchar y vamos a hacernos preguntas, vamos a abrirnos a un mundo de posibilidades, a un mundo de interpretaciones, a un mundo de respuestas, a textos bíblicos que nos van a interpelar, a textos bíblicos que nos van a hacer tal vez tambalear nuestros cimientos de la tradición eclesial en la que venimos, pero hay una base para todo. Hay una base para todo. Y una de las bases que a mí me ha enseñado yo, esto es un consejo que yo les doy con mucho amor, de Josué Valenzuela para ustedes. Y este consejo se resume en una caricatura que me encontré hace algún tiempo por ahí y me gustaría compartirla con ustedes. Y esta caricatura es esta. ¿La pueden, lo pueden ver o no? ¿Todos lo ven? Sí. ¿Reconocen ese tipo de caricatura o no? Es como estilo Mafalda, pero ese es como Charlie Brown. No, no es Mafalda. Charlie Brown, ¿verdad? Es Charlie Brown. Sí. Pero Charlie Brown. tiene este mismo estilo de Mafalda que en pocos cuadros nos dejan algo especial. Y esto yo cuando lo leí, dije, se los voy a compartir a mis amigos de la casita. Y dice así, estando ellos ambos hablando y dice, mira cómo llueve, ¿qué pasaría si se inunda todo el mundo? A lo cual el otro personaje responde, eso nunca pasará. En el capítulo 9 de Génesis, Dios prometió a Noé que eso nunca pasaría de nuevo y la señal de la promesa es el arco iris. La niña le responde, oh, me quitaste un peso de encima. A lo que él le responde, eso es lo que hace la buena teología. ¿Le gustó? Se lo regalo. Ténganlo ahí de fondo de pantalla de sus celulares. De fondo de pantalla a la hora de estudiar. Eso es lo que hace
una buena teología. Amigos, una buena teología no añade peso, los quita. Ya no estoy diciendo que no añade preguntas, porque la buena teología te llena de preguntas. Pero las respuestas te alivian el alma, te alivian el corazón. La buena teología es aquella que te acerca a la persona de Jesús. No es aquella que te aleja de la persona de Jesús. La buena teología es la que se atreve a entrar a los textos bíblicos y luchar con nuestras tradiciones eclesiales y tal vez luchar con nuestra fe. Pero al final del día, la buena teología es la que me hace mirar y ver a Dios de más cerca. Esa es la consecuencia de una buena teología. Por lo tanto, me atrevo a decir que la consecuencia de un buen estudio bíblico es aquel que me acerca más a la persona de Jesús. La consecuencia de un buen estudio bíblico es aquel que me hace amar y aferrarme más a la persona de Jesús. ¿Hay textos en la Biblia que pueden haber sucedido? Sí. ¿Hay textos en la Biblia que pudieron no haber sucedido? Sí. Pero lo relevante en la enseñanza y en el estudio bíblico es que como conclusión, todo lo que yo he aprendido me acerca a la persona, a las características y a la vida de Jesús. La buena teología da significado a la vida diaria. Le da un significado a mi vida diaria. Cuando yo consumo buena teología, me da herramientas para vivir la vida diaria. Si la teología que yo estoy consumiendo, si los libros que yo estoy leyendo, si los estudios que yo estoy haciendo, no me dan herramientas para vivir mi día a día amando al prójimo y acercándome más a Jesús, tal vez es solo teoría, pero no es teología práctica, ¿ya? No es praxis, no es vida. Me encanta Jesús porque Jesús no vino a teorizar a la tierra. Jesús no vino a tener debates teológicos y teóricos. Jesús vino para enseñarnos a vivir. Y la buena teología nos enseña a vivir. ¿Se entendió? ¿Lo reciben? Guárdenlo. Al que quiera esta imagen, se las comparto. La teología es aquella que quita un peso de encima, que alivia el alma al final del día. Ok, amiguitos, eso quería compartirles. Me salgo. Para continuar, las bienaventuranzas. Nuestro pastor Santiago dijo que las bienaventuranzas se encontraban en ¿qué capítulo del libro de Mateo? ¿Cuál era el capítulo? ¿Ah? 5, Mateo capítulo 4, ¿seguro? 5 dice la Mariluz. No, 5. 5:1. 5:1. ¿Y en qué otro libro, porque yo vi ese video, en qué otro libro más se encuentra las bienaventuranzas? En Lucas. En Lucas. O sea, Mateo y Lucas son los únicos de los dos evangelios que registran literalmente, si se puede decir, las bienaventuranzas. Pero hay mucha diferencia entre el uno y el otro. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y otro? Si alguno me puede decir. La cantidad. Que Mateo le escribe. La cantidad de que Mateo le bienaventuranzas. escribe a los judíos. ¿Ya? Mateo le escribe a los judíos y Lucas le escribe a las otras personas. ¿A quiénes específicamente? Como, ¿A los gentiles? ¿A los gentiles? Sí. A quienes no eran parte de la comunidad judía, los bien Judías, llamados sí. gentiles, ¿verdad? Uy, pero Nati, muy bien, muy bien. Es que Isbe estoy dijo, estudiando. bien, Nati, me alegra mucho que hagas eso. Isbe dijo que en la cantidad, ¿cuántas bienaventuranzas aparecen en el libro de Lucas? 4. 4 bienaventuranzas. ¿Y cuántas aparecen en el libro de Mateo? 8. 8. En Lucas, además de bienaventuranzas, para los que se pudieron meter más en el tema, ¿qué más aparece aparte de las bienaventuranzas? En el libro de Lucas, en el mismo texto. Y que no aparece en Mateo. Si quieren, échenle un vistazo rápido.
Esto es una pregunta para los más incisivos, para los que no se quedaron ahí con lo que le dijo nomás el pastor, sino que fueron y averiguaron. Lucas agrega otras cosas más aparte de Mateo. Si bien son menos bienaventuranzas, pero agrega otras cosas. ¿Qué agrega? Y se lleva una caja de uvas. Que somos la sal de la tierra. Mateo tiene, ¿cuántas bienaventuranzas dijimos? 8. 8. Lucas tiene 4. 4. Pero Lucas, aparte de tener 4 bienaventuranzas, tiene algo más que añade después de las 4 bienaventuranzas que escribe. Bueno, son los llamados lamentaciones o los ayes, ¿verdad? Ay de ustedes los ricos, ¿verdad? Ay de ustedes los que hoy día sonríen. ¿Se habían dado cuenta de que Lucas tenía eso, no? ¿Vieron? Es para que ahí pongan más atención. Lucas añade eso y no lo tiene Mateo. La pregunta es, ya que ustedes son estudiantes, pero prolijos, ¿por qué el libro de Mateo tiene una cosa y el libro de Lucas tiene otra cosa? ¿Por qué son tan diferentes y tan similares a la vez? ¿Quién me puede responder eso? ¿Porque van dirigidos a distintas personas? Porque van dirigidos a distintas personas. Muy Porque bien. son distintos puntos de vista. ¿Quién dijo eso? Yo, María José. Bien, María José. Porque son diferentes perspectivas. Recuerden, amigos, y es bueno recordar que los evangelios están escritos desde diferentes perspectivas, o como dijo Lacote, desde diferentes puntos de vista. El ejemplo que siempre doy yo: hay un choque entre dos autos y viene el carabinero y le dice a la persona que iba en el auto, le dice, relátame qué sucedió. Entonces la persona que iba en el auto y la persona que iba en el auto, la persona que chocó, le dice al carabinero, no, yo iba avanzando bien y vi la luz verde, avancé, pero este otro se vino y no respetó el rojo y me chocó. Entonces, ¿qué hace el carabinero? Anota. El tanto iba en luz verde, pero el otro se pasó el rojo y los chocó. Y el carabinero después va donde el kiosco de la esquina y le dice, caballero, usted que está aquí en la esquina, que está en el kiosco, reláteme, ¿qué es lo que pasó? Y el caballero del kiosco de la esquina le dice, ¿sabe qué? Yo escuché el sonido nomás. Yo no caché, si es que no me di cuenta quién cruzó en rojo, quién cruzó en verde, y yo escuché. Bueno, escuchó solamente el sonido. Un niño, le vamos a preguntar al niño que estaba en la esquina, no, a mí el choque casi me dejó impactado, incluso casi me atropellan. Entonces ya el niño se involucra en el choque. Son 3 puntos de vista diferentes de un mismo suceso. El que estaba en el auto lo va a relatar de forma muy diferente al caballero que estaba en el kiosco. Y el caballero que estaba en el kiosco lo va a relatar muy diferente al niño que el choque casi lo daña a él también. Los evangelios son lo mismo. Es un mismo hecho relatado desde diferentes puntos de vista. Por eso, amigos, y esto quiero que queden muy claro, la Biblia no tiene errores de contradicción, si se puede decir, ¿ya? No, a ver, no es correcto decir que la Biblia tiene errores. Perdón, no es lo mismo, borren eso. Usé mal el concepto. No es lo mismo decir que la Biblia tiene mentiras, que la Biblia miente. Porque yo no puedo decir que Mateo está mintiendo porque agregó solamente 4 bienaventuranzas, perdón, que Lucas está mintiendo porque agregó solamente 4 bienaventuranzas y que el que está diciendo la verdad completa es Mateo porque agregó más. No puedo decir que uno miente y el otro no miente. Son dos puntos de vista totalmente diferentes. Pero sí en la Biblia aparecen errores, pero son errores voluntariamente humanos, ¿ya? Son errores de humanos, de percepción, de transcripción, pero no por eso la Biblia deja de ser verdadera, ¿ya?
Me estoy dando a entender, la Biblia es verdadera. Lo que el relato que se nos entrega sí contiene errores, porque está escrito por hombres que erran. Sí, es natural. La Biblia no la escribió Dios de su propia mano. La escriben hombres que tienen diferentes percepciones. ¿Ok? Entonces tenemos dos relatos y dos evangelios diferentes. El evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Santiago también dijo que el libro o las bienaventuranzas están ubicadas en el Sermón del Monte, porque ¿qué pasa en el monte? Yo estoy haciendo un resumen ahora un poco de lo que Santiago dijo para que retomemos. ¿Qué pasa en el monte? Cuando al pueblo judío se le habla de un monte o hay un acontecimiento y un hecho en un monte. ¿Qué está pasando? Ahí está Dios. Está Dios. Ahora, Dios está en todos lados. ¿Qué específicamente pasa en un monte? Para el judío, Dios está en todo lugar. Incluso Jesús, en uno de los evangelios apócrifos, el evangelio de San Tomás, dice, si tú levantas una piedra, ahí estoy. Si cortas un árbol, ahí estoy también. Que ahí pasaron las cosas como más importantes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el hijo Isaac, de Abraham. Abraham, ¿ya? También Moisés, que ese no lo anoté, pero me acuerdo. Le anotaste al vuelo ese. No lo anoté. No lo anoté, pero me acuerdo más o menos lo que pasó. Bien. Cote. Lo mismo que la Nati, era como que iban a ser hechos relevantes, como revelaciones, y que también se mencionaba de que al ocurrir eso en los montes era un lugar sagrado en el cual no se podía subir con sandalias, sino que era un lugar santo. Era un lugar santo. Bien. Eso. De hecho, hay un relato en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, que Dios le dice al pueblo, si ustedes cruzan esta línea, van a morir. Se lo advierte. No crucen esta línea porque la presencia de Dios los va a aniquilar. Bien. Angélica. ¿Se le daban las promesas a los judíos? Se le daban las promesas a los judíos. Bien. Entonces, el monte, podríamos decir, es donde Dios habla. Así yo lo resumiría. En el monte, Dios tiene algo que decirle al mundo. Algo tiene que Dios decirle al mundo. Por eso, en el monte se le entregan las tablas de la ley. Por eso en el monte aparece Jesús, ¿verdad? La transfiguración. Jesús, Elías y Moisés. ¿Y qué dice Dios? Este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, Dios está hablando. En un monte Dios está hablando. Entonces, imagínense para el judío ver a Jesús hablando en un monte, es decir, verdaderamente, él viene de Dios. Tal vez algunos tenían dudas si es que era hijo de Dios. Puede ser. De hecho, uno de los relatos cuando Jesús calma la tormenta, no sé si ustedes se han dado cuenta que los discípulos se asustan y Jesús calma la tormenta y uno de los discípulos dice, oh, verdaderamente este es hijo de Dios. A mí siempre me ha llamado la atención ese relato porque yo digo, como todavía ni creían que habían pasado más de 1 año y medio con Jesús y aún así dudaban si que Jesús era hijo de Dios. Imagínense, a los mismos discípulos. Aún así estaban dudando si Jesús era hijo de Dios. Entonces, en el monte, cuando Jesús está hablando, el judío está pensando, este hombre que viene y que nos está hablando, viene de Dios. Dios está hablando a través de él. Más allá de que sea hijo de Dios, Dios está hablando a través de él. Es Dios diciéndole al mundo o dándole y entregándole al mundo un mensaje. Por eso se dice, y dicen los estudiosos, que desde Mateo capítulo 5 en adelante, 5, 6 y 7, se resume la enseñanza ética y moral de Jesús. ¿Dónde está la columna vertebral? Si uno puede decir, ¿dónde está, la médula? ¿Dónde está la esencia, el ADN de las enseñanzas de Jesús? Ustedes
rápidamente lo van a poder percibir en Mateos 5, 6 y 7, donde se resume toda la enseñanza de Jesús. Entonces, el día de mañana, cuando ustedes quieran ver y aprender la esencia del Evangelio y del reino, ustedes van a poder distinguirlo en Mateos capítulo 5, 6 y 7, que se llama el Sermón de la Montaña, donde ustedes van a escuchar Jesús habla la bienaventuranza, Jesús y la limosna, Jesús y el perdón, Jesús y el amor hacia el enemigo, Jesús el ayuno. El ayuno, Jesús y el divorcio, Jesús y el imperio. O sea, Jesús entrega toda su base ética moral. Lo que yo les he dicho en otras ocasiones, es Jesús entregando su propuesta de gobierno. Yo lo resumo así porque son las palabras que más a nosotros nos hacen sentido el día de hoy. En Santiago, en la enseñanza, dijo que a veces a nosotros nos cuesta hablar de reino. A mí me cuesta personalmente distinguir cuando se habla como de reino en la Biblia, porque nosotros nunca hemos vivido en una monarquía. Nosotros no tenemos reyes, ¿verdad? Entonces la figura de rey o la palabra el reino de los cielos a veces se nos hace muy abstracta, poco tangible. Si yo traigo ese concepto al día de hoy, cuando Jesús habla del reino de los cielos, Jesús está hablando del proyecto de vida que Dios tiene para el hombre. Reino de los cielos es igual al proyecto de vida que Dios tiene para la humanidad. Eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos, amigos y amigas, y creo que no es primera vez que lo decimos aquí en la casa, el reino de los cielos no es un lugar físico. No es un lugar físico. El reino de los cielos, en toda la enseñanza de Jesús, es el proyecto y el plan de vida que Dios tiene para el hombre. Es Dios diciéndole, así quiero que vivan. Por eso cuando Jesús dice, el reino de los cielos se asemeja a, Jesús está enseñando una ley moral, una ley ética. El reino de los cielos, ¿verdad? Y lo habla a través de parábolas. Es como, ¿verdad? El hombre que pasó por un camino, vinieron unos asaltantes y lo asaltaron y lo dejaron malherido. Entonces vino un escriba, después vino un levita y después vino un samaritano y el único que se acerca a sanarlo es el samaritano. Y en el reino de los cielos así se vive, ¿verdad? Amando al próximo. Por eso Jesús cuando habla del reino de los cielos está hablando de un programa de gobierno, si se puede decir. Así quiero que vivan. Esta es mi propuesta para ustedes. ¿Saben cuál es la propuesta que Dios tiene para el hombre? El reino de los cielos. La propuesta de Dios para el hombre no se reduce simplemente en su muerte. Porque yo con la muerte de Jesús me queda incompleto su ministerio. El ministerio de Jesús es su vida y su sacrificio. Y su vida nosotros, y la forma que Él quiere que nosotros vivamos, se traduce en el proyecto del reino de los cielos. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos está acá, entre ustedes. ¿Se han dado cuenta que por eso Jesús no dice, el reino de los cielos es un lugar donde ir? Jesús nunca habla del reino de los cielos como un lugar después de la muerte. No existe. Jesús no se refiere al reino de los cielos como un lugar del más allá, o un lugar del inframundo, o un lugar que está fuera de nuestro alcance físico. Jesús le dice a la gente, el reino de los cielos está acá. ¿Pero dónde? Es que el reino de los cielos es la propuesta que yo le estoy hablando a ustedes y es cómo yo quiero que ustedes vivan. Y es verdad, como dice Alexis, muchos de nosotros fuimos enseñados que el reino de los cielos es un lugar donde tenemos que ir, ¿verdad? Literalmente. Pero el mensaje de Jesús era el reino acá y ahora. Por eso que me gustan mucho las canciones de Marco Brunet, pero lucho un poco con Marco Brunet, porque Marco Brunet, dentro de su alabanza y adoración, alude mucho al estado superior
celestial fuera de este mundo como reino de los cielos, ¿verdad? En alguna de sus canciones, ¿verdad? Cuando dice que lo que se hace allá en el cielo se haga aquí en la tierra, ¿verdad? Aludiendo como el texto de Jesús, ¿verdad? Que tu voluntad, como se hace tu voluntad en los cielos, se haga en la tierra. Pero cuando Jesús habla de esos textos, está hablando de una realidad acá, ahora, ¿verdad? O a veces hay cantantes cristianos que hablan y dicen lo que vamos a hacer en la eternidad, ¿verdad? O en los cielos, tenemos que hacerlo acá, ¿verdad? De la forma en que adoremos en los cielos, tenemos que adorar acá. Y no, el reino de los cielos ya está acá. Ya está entre nosotros. Ahora, el reino de los cielos se tiene que extender. Porque hay lugares donde no se vive el reino de los cielos. ¿En qué lugares no se vive el reino de los cielos? ¿En los lugares satánicos? No, no necesariamente. ¿El reino de los cielos no está en los lugares donde hay un ateo? Tampoco. Tampoco. El reino de los cielos no se vive donde no se viven las enseñanzas de Jesús. Ahí no está el reino de los cielos. Donde no se vive y no se practica el proyecto de vida que Dios tiene para el hombre, es ahí donde no está el reino de los cielos. Por eso, ¿se acuerdan cuando yo prediqué el otro día sobre Lucas capítulo 10 y Jesús manda a estos 70 hombres a predicar y le dice, paz sea en esta casa? Y otra frase que Jesús les manda a sus discípulos a que les digan a la gente, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo a estos discípulos, vayan y enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. Y cuando ustedes enseñen y compartan lo que yo les he enseñado, ahí se está viviendo el reino. Por eso el reino se ha acercado. Porque estamos viviendo como Él quiere, bajo las leyes, los programas, y bajo lo que Él quiere que nosotros vivamos. ¿Es posible que nosotros en la iglesia, la casa, no vivamos el reino de los cielos? Es posible. Es posible. Cuando hay falta de perdón, cuando hay falta de amor, cuando hay falta de compromiso, incluso con nuestra tierra, con nuestro medio ambiente. Después lo vamos a ver. Ahí no se vive el reino de los cielos. Por eso, amigos, para nosotros y para la iglesia, la casa, el reino de los cielos no es un lugar donde hay que ir. Es el proyecto de vida que Dios tiene para el hombre. ¿Ya? Quería que eso quedara clarísimo, como el agua, porque de eso Jesús va a hablar siempre. Yo siempre digo este ejemplo también. Si hoy día yo invitara a Jesús a predicar a la iglesia, a la casa, ¿saben de qué predicaría Jesús? El reino, así empezaría Jesús su predicación, creo yo. El reino de los cielos es semejante a. O sea, Jesús está diciendo, quiero que vivan de esta forma. Esa es la predicación de Jesús. Y su predicación, como dice un poeta, es corta y sencilla. ¿Verdad? No como uno que le pone una hora para creerse bacán. No, la predicación de Jesús es corta, sencilla y entendible. Por eso él habla por parábolas. Ojo con los que de repente nos vamos en la profunda y queremos sobresalir, ¿verdad? Con una predicación elocuente. Jesús era sencillo, parábolas, historias. Así se vio el reino. Bienaventurados. La palabra en griego de bienaventurados, ¿cuál era? Pregunta del millón. Bienaventurados. Macarios. Macarios. Vamos a compartir acá para los que... Así se escribe. Macarios. Y nuestro pastor Santiago, ¿qué dijo que significaba Macarios o bienaventurado? Felices. 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 La palabra más exacta para esta traducción al español de Macarios es felices. Por eso yo personalmente hoy día, ahora aquí muchos y universalmente se traduce como las bienaventuranzas, ¿verdad? Y uno estudia las bienaventuranzas, pero en términos prácticos es felices, felices. Yo no ando por la vida diciendo, uy, qué bienaventurado soy, porque pude perdonar a alguien. Qué bienaventurado soy porque la persona que yo ofendí me perdonó. Qué bienaventurado soy porque ayudé a otro sin esperar nada a cambio.
qué bienaventurado soy porque he orado por otro. No. La traducción debería decir, qué feliz estoy porque he podido pasar tiempo con el que lo necesita. Qué feliz estoy porque he soltado esta piedra del perdón. Qué feliz estoy porque esta semana he podido amar más. Qué feliz estoy porque he entregado de mi tiempo a otros. Qué feliz estoy porque he ayudado al que lo necesita. Esa es la felicidad. Cuando ustedes son felices, amigos, por esas cosas, entonces están siendo bienaventurados, macarios. Y aquí hay algo muy, muy bonito. La palabra macarios en la filosofía griega, como Sócrates, Aristóteles, Platón, que fueron personajes que vivieron antes de Cristo, la palabra macarios se utilizaba comúnmente en la cultura griega y se le designaba única y exclusivamente a los dioses y semidioses griegos. Los únicos que podían estar feliz y dichosos, que era una felicidad que trascendía lo humano, y se le definía como macarios, eran a los dioses y semidioses que estaban libres de todas estas penas y sufrimientos humanos. A ellos se les llamaba macarios. Pero qué lindo que las escrituras denomine macarios y que defina como esa felicidad que solamente estaba por algunos, las defina ahora en palabras de Jesús para nosotros. Qué felices estamos, ¿verdad? Ya esta palabra no es selecta para estas figuras de dioses o semidioses o héroes griegos. Esta palabra ahora está siendo utilizada y Jesús la utiliza para los suyos, para los que están cerca, y aún más para los pobres. Ustedes pobres, que son pobres, que el sistema económico los ha empobrecido, ustedes son felices como la felicidad que tienen estos supuestos dioses, ¿verdad? Esa es su felicidad. Una felicidad que va a trascender los sentimientos y la vivencia humana. Helton tiene la manito levantada, amigo. Hola, amigo, bendiciones. Sí, que me quedé pegado con lo que dijiste de las parábolas y del reino. Una vez leí a un teólogo que no me acuerdo en este momento el nombre y me hizo harto sentido. Imagínense, hace 2000 años atrás, existía un sistema político y económico donde había un emperador, que era el emperador romano, había todo un sistema religioso que iba de la mano del emperador romano, habían injusticia, etc. Y imagínense a Jesús en ese momento diciendo, no, saben que yo no quiero que exista más un emperador, sino que quiero que haya un presidente, quiero que haya democracia. O sea, imposible que Jesús dijera eso si en ese momento no existía nada de lo que conocemos hoy día. Entonces este teólogo decía que en ese momento Jesús, bueno, es un poco herético lo que voy a decir, que en ese momento Jesús tampoco sabía cuál era la solución. Lo que sí es que él intuía que podía ser mejor. Y a través de parábolas, lo que quería transmitir era que sí, estaban viviendo en un sistema injusto, pero podía construirse un sistema justo. Podía construirse un sistema donde no hubieran tantos perdedores, sino que se nivelara un poco el cuento. Y hoy día pareciera ser que estamos viviendo algo parecido, pero ya no con una monarquía, sino que ahora con una democracia, con un presidente, el sistema capitalista, como quieras decirle. Y hoy día, nosotros, lo que decía este teólogo, hoy día nosotros tenemos el mismo desafío. Hoy día tenemos el mismo desafío en cómo poder plantear nuevas parábolas, porque tampoco conocemos otro sistema. Estamos viviendo en un sistema, igual que como viven los peces. Los peces no se dan cuenta que viven en el mar. Viven solamente. Y nosotros estamos envueltos en un sistema y que de pronto vivimos así en piloto automático. Entonces, sería muy lindo que nosotros ahora propusiéramos nuevas parábolas, no las mismas, nuevas parábolas que pudieran a lo mejor construir, ya no podríamos decir un reino, a lo mejor un gobierno más justo. Claro, proyecto de vida más justo. Exacto.
Gracias, Gelton. Muchas gracias por siempre aportarnos de manera muy asertiva aquí a la casita. Y es cierto lo que tú dices. De hecho, por eso las palabras o el reino de los cielos es subversivo y es una subversión no violenta, porque Jesús no fue un violentista, ¿verdad? Aunque hay algunos textos que pareciera que igual andaba con el cuchillo ahí por si acaso, ¿verdad? Pero el reino que propone Jesús es un reino subversivo, o sea, en los valores, ¿verdad? Yo le propongo a ustedes vivir de otra forma. Ustedes están viviendo de esta forma. Y a lo mejor ni siquiera están viviendo porque ustedes quieren vivir de esta forma. Este sistema en el cual se encuentran los hace vivir egoístamente, individualmente, ¿verdad? Pensando solo para ustedes. Ahora Jesús le está diciendo, no, yo le estoy proponiendo a este mundo, ¿verdad? Un cambio de rumbo, un cambio de vida. Yo les propongo a ustedes mirar al otro ya no como un enemigo. Parábola del samaritano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bajo los estatutos y leyes judías, el judío estaba avalado por los estatutos de los fariseos poder asesinar a un enemigo. Y no era pecado contra Dios, porque era el enemigo. ¿Verdad? Pero Jesús dice, no, yo les propongo un modelo de vida aún mejor. Perdonen. ¿Se dan cuenta que por eso el mensaje del reino de Jesús es tan subversivo? ¿Es tan contracultural? Porque está proponiendo un estilo de vida diferente, ¿verdad? Y eso le estaba molestando mucho al sistema religioso. Jesús cuando sanaba y curaba, y esto es algo que siempre habla el Santiago, cuando Jesús sanaba y curaba, está proponiendo que la sanidad y la curación ya no es privilegio de los que tienen para pagar su sanidad y para pagar su curación. Porque antiguamente para que alguien fuera sano y curado tenía que tener un sustento económico, porque tenía que llevarle al sacerdote diferentes hierbas, tenía que llevarle un cordero, y el que era pobre no podía ser curado por el sacerdote porque no tenía que llevar. ¿Y Jesús qué propone? Si yo te curo, yo puedo hacerlo. ¿Y Jesús qué le dice a sus discípulos? Cosas mayores que estas, que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, cosas mayores que las que yo estoy haciendo, ustedes van a hacer, no se refiere a milagros, se refiere a liberar a la gente. Liberar a la gente no en el sentido demoníaco, sino liberar a la gente de toda esta estructura que la oprimen, religiosas, ¿verdad? Todas estas estructuras que vienen al hombre a atarlo y a atarlo a una miseria. Jesús era un hombre que pasó por el mundo liberando a la gente, liberándola de sus miserias, liberándola de la religión que los tenía ahí, pero encapsulados porque no tenían cómo sobrevivir. Por eso Jesús le dice, alégrense, bienaventurados, son felices, ¿verdad? Porque el reino está acá, porque ahora podemos vivir de una forma diferente a la que nos han propuesto. ¿La iglesia propone vivir una forma diferente? En esta sociedad, ¿qué propone la iglesia? Nosotros como comunidad, como la casa, ¿qué le estamos proponiendo al mundo? Cuando la gente de afuera, que no conoce la casa, y entra a nuestra iglesia, ¿se va con un modelo de vida diferente? ¿O lo mismo que viven acá es lo que viven en otro lugar? Porque si la gente que entra a nuestra comunidad se da cuenta que lo que estamos viviendo acá y de la forma en que nos relacionamos acá es lo mismo que se relaciona en otros lados, entonces pareciera que el proyecto de Dios no se está cumpliendo acá. Parece que ese reino de los cielos, del cual tanto adoramos y cantamos con la guitarra, en términos concretos, no lo estamos viviendo acá. ¿Cómo se vive el perdón en la casa? ¿Cómo se vive el perdón en la iglesia en la casa? ¿Cómo se vive el perdón si nosotros estamos diciendo que somos... ¿Cómo se vive el hablar mal del otro, ¿verdad? El levantar un falso testimonio. ¿Cómo se vive en la casa el no mirar, no necesariamente no acostarse con la mujer del prójimo, sino ni siquiera mirarla y codiciarla en su corazón? ¿Cómo se vive en la casa eso? ¿Cómo se vive la propuesta que Jesús le dio al hombre que le dijo, ¿verdad? Aún si tú deseas a la mujer de tu prójimo, en tu corazón estás pecando. ¿Cómo se vive eso en la casa?
¿Cuál es la diferencia en los comentarios acerca de otros y otras cuando nos juntamos? Son los mismos comentarios que hacemos con el grupo, que se hace en un grupo, ¿verdad? De gente que a lo mejor Jesús ni Dios es el centro de su vida. Son los mismos comentarios, son los mismos deseos, son las mismas intenciones. Porque si son las mismas, pareciera que el reino no se está viviendo acá. ¿Se dan cuenta que vivir el reino es un desafío? El proyecto de vida que Dios tiene para esta casa es un desafío, y no para esta casa, para el mundo. Es un desafío. Ese es el mensaje de Jesús. Subversivo. No quiero que ustedes vivan como viven o se vive en todas partes. Sean ustedes diferentes, ámense, perdonen, sean íntegros, incluso hasta en las conversaciones más privadas que tienen. Macarios, sean felices. Esto es un tema muy profundo, pero vamos avanzando porque o si no, se nos va a ir la clase. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Está bien? ¿Está bien o no? Jesús, por eso yo digo, Señor, qué desafiante es vivir tu reino, pero ayúdanos a llevarlo a cabo. Ayúdanos a llevarlo a cabo. Es difícil, amigos. Vivir el reino de los cielos conlleva un acto de valentía. Por eso que Jesús dice, los valientes lo arrebatan. Los valientes lo quieren. Los valientes tienen coraje para vivir la vida de Jesús. Y para vivir la vida de Jesús hay que tener un coraje. Porque es muy diferente a cómo se vive en otros lugares, en nuestros trabajos. Yo me acuerdo, siempre yo compartía esto con unos compañeros o compartía con unos amigos. La primera vez que yo, o con algunos de ustedes en la casa también lo he hablado. La primera vez que yo entré al mundo laboral. Y fue mi primera fiesta de Año Nuevo en la pega. Y yo, pollito, ¿verdad? 24, 25 años, recién salió de la universidad, me voy a la fiesta de Año Nuevo en un restaurante. Mis amigos casados, otros pololeando. Y yo empiezo a compartir, ver, tomarme algo, piola, no tomo, juguito, algo así. Y yo empiezo a ver que mi amigo que estaba pololeando le estaba tirando como los cortes a la recursos humanos. Y yo así, pero, ¿qué onda este loco? Y después empiezo a cachar que mi amigo que estaba casado, o sea, ya ni siquiera era como su coqueteo, era con todo. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué onda es que está pasando aquí, pues, cachai? Y ahí es como, te juro que ahí fue como me pegué con la realidad de entrar al mundo laboral en todos lugares, en verdad, porque yo primera vez que trabajaba así como fijamente en una empresa, y después cuando me cambié de empresa dije, esta cuestión pasa en todos lados, po. Entonces, ¿a qué voy con eso? Yo digo, bueno, si esto pasa en todos lados, espero que en la comunidad o en la gente, o como yo quiero vivir, no pase, po, ¿verdad? Espero que la vida que yo quiero vivir no sea así, porque Jesús no me enseña a ser así. Parece chistoso, pero es cierto. Jesús no me enseña a ser así. Jesús me dijo algo, ¿verdad? No desees la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Porque aún así estás pecando. El perdón. ¿Cómo se vive el perdón en otros lugares? Yo quiero vivir el perdón como me lo envía Jesús. Quiero vivir el amor como Jesús me dice que viva el amor. Quiero vivir el compañerismo y el amor al prójimo como Jesús me dice que lo viva. Por eso soy cristiano, amigos. Si ustedes me preguntan por qué soy cristiano, porque quiero vivir la vida y las palabras de Jesús. Por eso soy cristiano. Porque he decidido voluntariamente que mi vida se rija bajo el proyecto del reino de Dios que Jesús tanto predicó. Por eso soy cristiano. Rocío y Angélica, perdón. Y vamos avanzando, sí. Perdón. ¿Cuánto me queda, Pri? Discúlpame. Rocío. Dele. Ya, lo que pasa es que
Es que estoy muy pegada con la serie Chosen y como que todo lo reduzco a eso. Entonces, que después se supone que Mateo le está escribiendo como en unas tablas lo que va a decir Jesús. Ya. Entonces empieza a hablar sobre la sal de la tierra, si alguien te hace un mal, pásale la manta, si te pide, pásale la manta. O sea, claro, si el que te pide es como, a ver, el que te pide el chaleco, pásale la casaca, ¿verdad? O el que te pide una milla, llévalo 2. Y además de eso, que somos la sal de la tierra y que en el lugar de todo lo que él habla, búsquenlo a él porque ahí está él. ¿Y qué más qué más dice? Es que Chosen está muy... Vea, nunca la he visto, pero me han recomendado que la vea porque se muestra con Jesús más humano, más cercano, parece. Sí, totalmente, pero eso lo dice después, sácate el ojo si es como razón de pecado, Sí. si ya miraste a una mujer, ya la codiciaste, empieza a hablar todo eso. Eso también es parte del discurso de Jesús. Sí, todo eso es parte del discurso de Jesús. De hecho, me acordé porque Jesús también dice, a ver, claro, si tu ojo es ocasión de caer, sacarlo. Pero dice, Jesús manda algo a sus discípulos. Dice, usted fue dicho, ¿verdad? No matarás, creo, no me acuerdo muy bien, pero dice, pero yo le digo que el que le dice a su hermano fatuo, o sea, el que a su hermano le dice tonto, lo menosprecia, incluso intelectualmente, y lo reduce a algo que no es, ahí no se vive el reino. Ellos no pueden ser parte del reino. Jesús eleva la ley, no la anula, la eleva. Dice, bueno, ustedes escucharon que no matarás, pero yo les digo a ustedes, alguno de ustedes, si llama tonto a su hermano, no puede ser parte del reino. Imagínense, ese es el punto de vida de Jesús para el hombre. Tratarnos de igual a igual, tratarnos con cordialidad, con fraternidad. Ese es el reino. Así se vive el reino. ¿Cómo nos tratamos aquí en la casa? ¿Cuál es nuestro trato? Jesús quiere y nos enseña a tratarnos de una forma. Avancemos, que esto es más apasionante que el pololeo. Dice así, bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres. ¿Cuál era la traducción para pobres? Los que no sabían nada tenían el corazón vacío, los que estaban dispuestos a desaprender para aprender. Pobres, vacíos. Pobres, ¿verdad? Ya, ahí el Santiago le dio un significado, una reinterpretación, una relectura, ¿verdad? Pero si nosotros vamos al texto, pobres significa pobres. Más allá de una actitud de vaciar el corazón, que eso es bueno porque es la relectura del texto, o sea, ahí es donde nosotros, ¿se acuerdan cuando hablamos de las relecturas, ¿verdad? O la interpretación, donde se aplica la hermenéutica, la interpretación del texto, es donde nosotros tomamos el texto y lo hacemos vida acá. Pero si quedémonos solamente en el contexto en el que se está hablando, cuando Jesús dice pobres, está hablando de la pobreza material, ¿ya? Económica. Es un pobre económicamente. Tojos. ¿Cómo se escribe? P-T-O-J-O-S. ¿Lo habían anotado, no? Así se escribe. Sí. O tojoi, ¿verdad? El pobre. ¿Cuál es la diferencia, el que hizo la tarea? ¿Cuál es la diferencia entre el texto de Lucas y el texto de Mateo en referencia a esta bienaventuranza? Cuando Lucas habla de esta bienaventuranza, ¿cuál es la diferencia con Mateo? Y punto para prueba. Vayan a Mateo capítulo 5 y Lucas capítulo en el 10, o sea, en el 11, no me acuerdo de la bienaventuranza. ¿Qué dice? ¿Qué me puede leer el texto de Mateo primeramente? Léame el texto de Mateo. ¿Qué versículo? La primera bienaventuranza. Capítulo 5, versículo 3. Dice,
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya, ahí. ¿Qué dice Lucas? Lucas capítulo 6, versículo 20. Vosotros pobres, dice. No, pero todo, entero. Lucas 6:20. ¿Qué dice entero, completo? Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos, es de Dios. Ya, ¿cuál es la diferencia? Leímos los dos textos. ¿Cuál es la diferencia? Tic, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. ¿Qué no dice en espíritu? Muy bien, Marilú. Punto, Mateo, punto para la Marilú. Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Pero qué dice Lucas? Bienaventurados los pobres. Pobres nomás. No menciona a los pobres en espíritu. ¿Será que los escritores de Lucas no escucharon esa parte? Como que justo Jesús habló para otro lado y no lo alcanzaron a notar. ¿Por qué Lucas dice solamente pobres? ¿Lo habían notado antes o no? ¿Lo habían notado? No. No. Lucas, Eso ¿cuánto hace sale un buen eso? estudio Perdón. bíblico, amigo. Notar estos detalles. Y los detalles son los que dejan. ¿En Lucas cuánto sale? Lucas capítulo 6, versículo 20, Nati. 6:20. Mateo Ya. nos habla de una pobreza en espíritu y Lucas nos habla de una pobreza y nada más. La pregunta para ustedes, jóvenes estudiantes de la Biblia. ¿Con qué nos quedamos? Ya, perdón. Pobre de... ¿Puedo tomar 10 minutitos más, amigos? Y terminamos. Okay, es que estoy en el límite, pero está buena la clase. O si no, la terminamos aquí, nomás este sillajo, eso ya fue. ¿No? ¿Está bien? Ya. ¿Con Dale, qué nos Lucas. quedamos, po? Yo le hago la pregunta a ustedes. Yo quiero hacerle la pregunta a ustedes. A ver, ¿cómo interpretamos eso? A ver, ¿qué hacemos con esto? Porque algo hay que hacer. ¿Cómo nos hacemos cargo de esto? ¿Vieron que aquí hay que estrujar el cerebro? Porque si somos pobres de espíritu, dependemos completamente del Señor. ¿Ya? ¿Y qué hacemos con la pobreza de Lucas? Alexandra. Ya, que podemos acumular todas las pobrezas en sí, po. La pobreza económica, la pobreza espiritual, y todos somos bienaventurados. Todos somos todos bienaventurados. Esa es tu... Bien. Me gusta. Yo solamente quiero... Chicos, no voy a decir si es que está bien o mal, porque yo tampoco tengo la respuesta. Solamente quiero escucharlo a ustedes. Y así alimentar en mí también una respuesta. Gracias, Alexander. Katy. Lo que pasa es que el pastor Santiago el otro día hacía referencia a que Mateo cuando lo escribía haciendo alusión un poco al pueblo judío, cómo querían que ellos percibieran el mensaje, y no así tanto como Lucas. Entonces quizás tenía que ver con la percepción del mensaje, cómo lo recibían. Como a la De audiencia. hecho, un ejemplo gráfico había dicho, ¿cómo? ¿Ahí? Como tiene que ver con la audiencia, a quién recibe esta escritura. Ya. Claro, porque inclusive había otra diferencia también en la expresión cuando Mateo, me parece que Mateo hablaba sobre un monte y Lucas no describe ese monte. Claro. Entonces, como... Pero enfocándonos no sé si en el tema de la pobreza en sí. ¿Qué podemos hacer con estos dos textos? ¿Cómo podemos...? No sé, voy a analizarlo. No, bien. Chiquillos, yo les estoy haciendo una pregunta para construir entre todos algo aquí bonito. Pero hay que pensarlo. Cote. Ya. Bueno, yo tengo otra versión de la Biblia. ¿Ya? ¿Con qué versión es? Es la de Maestros de Niños. Entonces, me gusta mucho porque como que lo explica de otra manera.
En la parte de Mateo, ¿Ya? lo dice así como, dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya. Y en Lucas dice, entonces miró a sus discípulos y les dijo, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Como que me hace alusión a que en Mateo es aquellos, claramente sea textual, aquellos que reconocen esto que les falta como una pobreza espiritual, pero que la palabra como que principal es reconocer aquello, no aquellos Claro. que otras personas puedan decir de que les falta que tienen pobreza espiritual, sino que aquellos que la reconocen. Y en Lucas 20 lo veo como algo más de tenencia, Más material. más material, y que dice así como que, o sea, yo lo veo como que la evolución aquí, ellos no tienen nada, pero Dios le entrega un reino, el reino de Dios es para ellos. Eso. Gracias, Cote. Muchas gracias. Hay que añadir que esta primera bienaventuranza es una de las pocas que aparece en tiempo presente. ¿Se dieron cuenta? La otra, ¿en qué tiempo aparece? Cuando dice bienaventurados, por ejemplo, ustedes, los que lloran, ¿por qué? Porque serán consolados. ¿Qué? Pero esta primera aventuranza no es pareciera que no es un futuro, pareciera que es un presente. Bienaventurados ustedes los pobres o pobres en espíritu, porque de ustedes es ahora el reino. Ahora está siendo el reino. De ustedes. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Otro detalle. La primera bienaventuranza está en tiempo presente. Es un presente ahora, ya. Brenda. Con respecto a lo que dice Lucas 6:20, yo tomo al menos el versículo como que Dios le dice a sus discípulos que tenían que ser pobres de espíritu porque en ese momento se dirigía a ellos. ¿Ya? Y donde totalmente ellos dependían de Dios, tenían que depender de Él, pues tenían que ser pobres de espíritu. Ya. Así lo veo. Como que lo de Lucas solamente es para los discípulos. O sea, sí, claro, así lo veo yo. Como que se dirigía a Dios, donde los discípulos tenían que depender del Señor, porque justamente dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. Y decía, alzando los ojos hacia sus discípulos. O sea, como que él realmente en ese momento, él era como lo más grande. Hablando a ellos, solamente claro, a los discípulos. A ellos. Bien. Yo escucho, yo lo escucho a ustedes, yo estoy aprendiendo a ustedes. Ya, chiquillos, espérenme para avanzar, porque si no, no va a avanzar. Discúlpenme, pero para avanzar, perdón. Hay que entender algo. Son las 22:14. Terminamos a las 2:25. Y les juro que no avanzo más y lo dejamos hasta la próxima para los que están ahí medio dormitando, si es que están dormitando. Hay que entender algo. Yo creo, y esto yo lo pongo acá, chiquillos, por eso le estoy diciendo, la pregunta que yo le estoy haciendo es para que la construyamos todo y reflexionemos. Yo no tengo la respuesta, se lo digo al tiro, ¿ya? Solamente es una pregunta que me hice y se la estoy manifestando a ustedes. Porque siento que hay versículos que tienen y no tienen y que hay que hacernos cargo de esos versículos. El día de mañana alguien nos pregunta, yo debo, y necesariamente tendría que, no siempre tengo que tener una respuesta para todo, pero tengo que tener un acercamiento a eso. Entonces, lo que yo propongo es, cuando Jesús le dice a los pobres, textualmente la palabra tojos habla de una pobreza real, una falta de sustento económico. O sea, Jesús le está diciendo estas palabras a los pobres. Pobres, partamos por eso, no es una pobreza espiritual. Ojo, no estoy diciendo que la otra pobreza no vale, no. Quiero partir desde un inicio, ¿verdad? A los pobres, a los que tienen falta del pan diario, que pasan hambre, que sufren, que están siendo oprimidos tanto a nivel económico como también marginados de la sociedad. Ese es el pobre. Jesús le dice pobre. Y aquí hay que añadir algo. Jesús no se estaba refiriendo a los pobres como ellos, sino Jesús se incluye dentro de los pobres. Porque Jesús, quiéranlo o no, amigos, y esto yo lo puedo luchar con quien quiera, pero Jesús era pobre. Jesús era pobre. Hay algunos que dicen, sí, pero Jesús fue sustentado ministerialmente por algunas de las mujeres. Claro, dice la Biblia que hay algunas mujeres
que tenían algún tipo de sustento económico, que ayudaban económicamente a Jesús. Pero la vida de Jesús fue una vida pobre. Recordemos el relato de Lucas cuando dice que cuando María iba a dar a luz y se acerca al mesón, ¿qué le dice el mesonero? Dice la Biblia que no había lugar para ellos, ¿verdad? En el mesón. Pasamos hace poco la Navidad. No había lugar para ellos en el mesón. Me encanta que diga la Biblia para ellos, porque Jesús venía de una familia pobre, o en ese momento estaba viviendo una pobreza tal que cuando va a pedir hospitalidad no hay lugar para ellos, pero tal vez sí para otros. ¿Me doy a entender? No había lugar para ellos. Extendiendo la cultura judía, si yo soy dueño de no era hostal en ese tiempo, era el mesón, eran lugares donde el peregrino llegaba y podía habitar. El peregrino que tenía poder económico y sustento económico podía posar donde sea. Incluso el mesonero podía dejar de dormir en su propia cama para pasársela este rico que venía de viaje a cambio de un camello, a cambio de, ¿verdad?, de otras cosas de valor, ¿verdad? Pero cuando la Biblia me dice no había lugar para ellos en el mesón, de alguna forma está diciendo la familia de Jesús no tenía cómo pagar y solventar un lugar. Por eso que para ellos no había lugar, pero tal vez para otros viajeros sí. Y por eso es que la Biblia nos relata que Jesús nace en un pesebre. Amigos, el pesebre que nace Jesús no es el pesebre que nosotros adornamos nuestras casas. Me encanta el pesebre que adorna mi mamá en mi casa. Pero Jesús nace en la miseria, en un lugar donde duermen los animales. Ese es un lugar pobre, amigos. No es un pesebre de pajita bonito, con la estrella brillando arriba y las vaquitas durmiendo. No, Jesús nace en la miseria y huyendo además. Por eso que Jesús vive en la condición de pobres. Por eso Jesús es un tojos. Y por eso que cuando los pobres escuchan hablar Jesús, los pobres se identifican con Jesús. Porque Jesús entiende su realidad. Entiende su realidad. Jesús tiene autoridad para decirles sean felices ustedes, porque yo he pasado lo que ustedes han pasado. Y sigo pasando lo que ustedes siguen pasando. Había algunos discípulos que querían seguir a Jesús. Le dice, Jesús, ¿dónde habitas para seguirte? ¿Qué le responde Jesús? Jesús, ¿dónde estás? ¿Dónde habitas para poder seguirte? Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nido. Mas yo, ¿qué dice? No tengo dónde recostar mi cabeza. Las aves, los animales tienen dónde llegar, tienen su nido, tienen su cueva, pero yo no tengo. No tengo patrimonio, no tengo una casa. No tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Se dan cuenta que Jesús efectivamente decide, y esto me encanta, y con esto vamos a terminar, Jesús decide voluntariamente hacerse y entrar en la historia del hombre como pobre. Jesús decide voluntariamente entrar a la historia de la humanidad desde lo último. Jesús se identifica y vive con los últimos. El lugar donde el Dios eterno, soberano, decide tomar en la humanidad es con los últimos. ¿Hemos entendido eso nosotros como iglesia? Que Dios decide revelarse al mundo y vivir y entrar en la historia del mundo como un pobre, literalmente. Como el último de todos. Es así como Dios se identifica con nosotros. Por eso Él no tiene dónde recostar su cabeza. Por eso Él no tiene dónde nacer. Por eso Jesús, ¿qué dice Isaías 53? Por eso su muerte fue contada con los pobres.
Jesús muere con los pobres. Incluso no tenía una tumba, porque ¿quién le compra la tumba? Hay otros personajes que aparecen que compran una tumba para Jesús. Jesús no tenía ni siquiera dónde morir. Es así como Dios, el Dios de la creación, el que creó el cosmos, el universo y los lugares inexplorados que nuestra mente no llega a captar, decide entrar en la historia de la humanidad como un pobre, como el último de todos. Y desde ahí nos enseña a vivir. Amo a Jesús. Amo a Jesús. Porque nadie puede venir donde Él y decirle, ¿pero qué estás hablando tú si tú no has pasado por esto? ¿Qué estás hablando tú si tú no viviste esto? ¿Qué tienes que decirme tú si tú no estás aquí? Tú no estás en mi lugar. Y Jesús con autoridad les dice, sean felices. Amigos que han vivido como yo, porque el reino se ha acercado. Pero Jesús entra a este mundo como un pobre, amigos. Y esa es la gran verdad y la gran lucha de muchos teólogos y muchas iglesias, ¿verdad? Porque no nos cuesta asumir un Dios hombre, porque ya lo tenemos intrínseco, ya lo tenemos asumido que Dios se hizo hombre. Pero lo que no hemos asumido es que Dios se hizo pobre. Eso la iglesia no lo ha asumido todavía, porque en nuestro concepto occidental, la pobreza es sinónimo ¿de qué? De que Dios no está ahí, en la pobreza. Y eso es lo que ha hecho la teología de la prosperidad, sobre todo en nuestro continente y sobre todo en los países centroamericanos. Tú eres próspero y rico, ¿verdad? Porque Dios está contigo. Y eres pobre porque Dios no está contigo. No, Jesús invierte los casos. Dios está con los pobres. Y desde ahí nace. Y desde ahí se gesta el evangelio. Desde los más pequeños, desde lo último, desde la pobreza, desde los desechados. Como esta semilla de mostaza que es desechada, desde ahí crece, ¿verdad?, el árbol más grande. Por eso que el reino de los cielos crece desde lo desechado. Por eso Jesús también a la misma vez se identifica con los niños. Imagínense ser pobre y ser niño. Nada. Por lo menos erais pobre y adulto y podéis cargarla, ¿verdad? Pero imagínense ser pobre y ser niño en la época de Jesús era absolutamente nada. Incluso morían de hambre. Y desde ahí Jesús dice, desde la niñez desechada y descartada, nace el reino. Ese es el reino, ese es el evangelio. A ese Jesús amo. El que abraza a los últimos. Y esa es la iglesia que nosotros tenemos que ser, amigos. La iglesia que abraza a los últimos, que abraza a los pobres. Y cuando hablo de pobres, amigos, no estoy hablando de una pobreza espiritual, que lo vamos a ver en la otra clase. Estoy hablando de una pobreza material. Nosotros como casa, y esto es un desafío para este año, para todos nosotros, partiendo por el equipo pastoral, tenemos que tener un compromiso y no un asistencialismo, sino que tenemos que tener un compromiso con la pobreza, con la desigualdad y con la gente que hoy día entre nosotros y cercana a nosotros está sufriendo de pobreza, está sufriendo de falta de sustento económico. Nosotros como iglesia tenemos que hacernos cargo de eso, porque Jesús nos manda a cumplir su misión partiendo por los pobres. Partiendo por los pobres. Amigo, partiendo por los pobres. A los pobres es anunciado el evangelio. Jesús dice, a los pobres es anunciado el evangelio. No necesariamente a los pobres de espíritu, que digo, ay, no, soy un pobre de espíritu. No, a los pobres que necesitan todo. A ellos como iglesia nosotros tenemos que acudir. No asistes como de forma asistencialista, ¿verdad? Sino como un proyecto que la casa tiene que tener claro. ¿Se entiende? Así que a vivir este reino desafiante que Dios nos manda. ¿Ok? Terminamos hasta acá, amigos. Eso ya es lo que significa bienaventurados los pobres. Me faltó un poquito más, pero ya en la próxima clase vamos a retomar los que sufren o los que lloran. ¿Ok? Cote Palma, si quiere compartirnos algo. Y ahora los que quieran compartirnos algo están disponibles para que prendan sus micrófonos, amigos. Sí, es que me hacía mucho pensar en que la pobreza
física, ¿cierto? O de no tener algo físico, tangible, no todos a lo mejor se sienten, ¿cómo es la palabra? Como parte de esa pobreza, por así decirlo. Alguien puede decir, no, pero yo no soy pobre, ¿sí? Y el pobre de espíritu puede decir, claro, me falta esto, pero tengo lo otro. Quizá, o sea, me hacía como me resonaba en la cabeza como que ambos textos lo que indican es que algo falta y que ese algo que falta no siempre puede ser cubierto de una forma como superficial, sino que es algo que va a lo profundo, que es algo que va como a una convicción, es como el pobre no va a dejar de ser pobre si tú le das siempre de comer. Tienes que educarlo, tienes que tomarlo, tienes que abrazarlo, tienes que levantarlo, hacer un trabajo detrás. Y el pobre de espíritu es lo mismo. No va a dejar de ser pobre en espíritu si tú ahí le decís, oye, si Dios te ama o no sé qué, o oye, estoy contigo. No, es relacional, es un trabajo de tiempo, todos tenemos eso en común, a todos nos falta algo y todos necesitamos que alguien nos extienda la mano de alguna forma. Eso me hacía pensar. Gracias, Cote. Muchas gracias por tus comentarios siempre asertivos. María Angélica o Rocío. No sé cuál de las dos. Rocío, yo soy la de la serie Chos. Así Vean es. Chos, soy dura con Chos. Que también ahí muestra la pobreza que había como entre los discípulos. De hecho, cuando van los romanos a buscar a Jesús para ser interrogado, como que Gaius, que era el que cuidaba a Mateo cuando él cobraba los impuestos, le dice como a Jesús, oye, pero ¿cómo tiene a Mateo tan flaco si él está acostumbrado a comer bien, tiene su plata y todo? Sí, entonces Jesús le dice, bueno, eso lo vamos a hablar después. Y entonces las mujeres salían como a recoger arándanos, como flores, como lavanda para poder hacer algo de comida, pero el campamento que tienen ellos es como de puro palo, es como muy pobre. De artesanal. Y uno creía que Jesús vivía así el después, no sé, que quizás la gente le daba como ofrendas, no sé. Pero es como tan real la pobreza de ellos que como, no sé cómo explicarlo, tienen que verlo, de verdad, es como muy... Y lo otro que salen a pescar, Simón, pues tienen que seguir pescando porque no... Hay que seguir trabajando. Y lo otro que lo que les ayudó harto es que Nicodemo les dejó como unas monedas de oro. Ya. Y eso les ayudó para poder viajar. Bien. Pero no es como... No es como uno lo imagina, que Jesús anda por el desierto así como con unas cadenas o con una corona. No era así. Gracias, Rocío. Vean esa serie, todas las series que, ahora, ojo, todas las series que nos muestran tienen una perspectiva y una interpretación del director, pero todas nos ayudan a poder construir este Jesús más humano, ¿ya? Más cercano a nosotros. Y es la realidad, amigos, es la realidad. Es la realidad. Yo hace tiempo ahí discutía un poco con un profesor de teología que a veces nosotros espiritualizamos la pobreza. Y la pobreza es pobreza, amigos. No hay que espiritualizarla mucho. Es una condición que Jesús nos envía a velar por ellos, a estar con ellos, a cuidar de ellos. Por eso yo admiro mucho lo que hacen los católicos, sobre todo los jesuitas, que ellos hacen un voto de pobreza también, que deciden despojarse de todos sus bienes y viven entre la gente, no para lamentarse con ellos, sino para desde ahí ayudarles a salir. Pero ellos despojados de todo. Eso, amigos, oramos y terminamos y seguimos en la sobremesa. Cualquier duda, pregunta, bueno, ahí Helton había escrito algo, se lo pueden leer, léanlo. Y seguimos avanzando con la bienaventuranza. Para el próximo martes queda un poco resolver y responder esta pregunta. Vamos a ver ahora lo que significa o qué significado o qué orientación podemos darle al pobre de espíritu, porque lo que yo hablé ahora es la pobreza, y el pobre espíritu de Mateo hay que darle una orientación. ¿Cuál es la orientación que le vamos a dar?
Eso es lo lindo de la teología, que la teología no la hago yo, que se hace en comunidad. Entre todos nosotros vamos a construir algo lindo. ¿Les parece o no? Oye, Coto, lo Dígame. otro, al final, la Lore nos quiere contar una cosita chiquitita. Pero no, que cuente ahora. Lore, dale. ¿Pero voy a orar y después o no? No, cuente, oramos y después vamos a la sobremesa. Ya, Lore. Lore nos quiere contar con mayor detalle lo que es el viaje misionero a la isla Butacheu. Perdón, no sé cómo se pronuncia, ayúdame. Se me pega la dislexia contigo. Butachauque. ¿Cómo es? La isla de Butachauque. Eso. Bueno, quiero contarles un poquito. Nosotros realizamos este trabajo, yo por lo menos hace 12 años, soy misionera en la isla, junto a un equipo que se formó hace 4 años, un equipo donde algunos se preparan para trabajar con los jóvenes, con los niños, visitación de casa, bueno, la familia, los cultos y todo eso. Pero no solamente nosotros realizamos un trabajo donde hablamos de Jesús y los discipulamos, sino que también nos involucramos en la necesidad de la gente. Es un lugar súper que ha sido difícil poder llegar a ellos así a lo rápido, porque ellos son muy desconfiados, pero hemos tenido la bendición de poder llegar a sus casas y ha sido el único grupo, aunque no lo crean, es el único grupo que nos dejan compartir con ellos y nos dejan compartir de Jesús en la mesa. Esto ha sido una tremenda bendición porque el dueño, ¿cómo se puede decir? El hombre de la casa, el que autoriza. Entonces, el hecho de que él nos autorice, ya todos están como dispuestos a escucharnos y ha sido una bendición poder relacionarnos con él, con su esposa, con sus hijos, y de verdad que usted va a llegar allá y va a decir, ya, el grupo de Santiago de Sonrisas para la Isla, en realidad eso debería ser, pero es como, el grupo de la Lore y de la Pati, sí, ya pasen adelante. Entonces, pero es una entrada, de verdad, no solamente por llevar el Evangelio, no solamente hablar de Jesús, sino que dar ayuda. El gobierno lamentablemente se ha olvidado de ellos por ser una isla tan lejana que no pesa. Y es triste decirlo así, porque las islas que están más cercanas a la isla grande de Chiloé han tenido todos los recursos, ya sea mercadería, ya sea ayuda escolar para que un furgón, una camioneta pueda recoger a todos los niños, porque el colegio que está, hay una diferencia entre 1 a 3 horas que caminan los chicos. Entonces, la isla de Butachauque no ha tenido esta oportunidad. Y nosotros, tú y yo y muchas iglesias han sido parte de esto. Es que nosotros hoy día estamos bendiciendo a 6 chicos que están en el instituto y universidad con su estadía fuera de la isla. Tú y yo, porque lo digo así, porque cada ofrenda tú eres parte. Hoy día estamos bendiciendo a más de 60 niños con sus útiles escolares, porque ellos trabajan desde los 5 años, aunque no lo creas. Y nosotros hablamos con sus papás para que hacemos un trueque. Ellos nos prestan a sus hijos por 1 semana para que puedan participar en la escuela bíblica y nosotros les entregamos todo desde la mochila hasta un lápiz, para que ellos puedan tener un tiempo de vacaciones. Eso es, para que ellos puedan disfrutar. Y por eso nosotros realizamos estas campañas. No solamente llevamos un equipo para que tenga una experiencia misionera, sino que también ayudamos en llevar cosas a esta isla en ayuda, ya sea escolar. Hoy día la isla no cuenta, la gente, el único trabajo que tiene es trabajar en el campo o trabajar en la salmonera, que no cuentan con la seguridad de trabajo. Entonces, lo que hoy día nosotros queremos también llevar es ropa de trabajo para cuidar sus vidas, porque está muriendo mucha gente en el mar. Hace poco lo contaba en una iglesia,
en que había un chico que era parte de nosotros también y que lamentablemente era abuso y no contaba con todas sus herramientas de trabajo y una lancha, sin darse cuenta, lo destruyó completo. Y es penoso ver esto, porque ver que nosotros hoy día, acá cada uno de los que trabaja, tiene un seguro y ellos no lo tienen. Y mensualmente ellos ganan 50 a 70 mil pesos. Y ellos se sacan la mugre día y noche en estos trabajos sin la seguridad de que van a volver a casa. Entonces nosotros hoy día, como Sonrisas para la Isla, no solamente lleva el mensaje de Jesús, sino que también se hace parte de esta necesidad, se hace parte de la vida de los chicos, en que ellos puedan ver que tienen una oportunidad de estudiar, que ellos al salir de la isla, ellos tienen que salir a octavo básico, imagínate, igual son chicos, pero tienen que salir de la isla a un mundo totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, y si no tienen recursos, no pueden estudiar. Y hoy, tú y yo somos parte de que ellos puedan lograr ser profesionales, que ellos puedan lograr terminar su cuarto. Tú y yo hoy día somos parte de llevar una mercadería para que ellos puedan tener algo distinto, que es no solamente de lo de la tierra, porque ellos cosechan papas y todo eso. Entonces, por eso realizamos estas campañas. Por eso hoy día es tan importante, y que lo digo con el dolor de mi corazón, primer año que nos ha costado tanto, porque no solamente estoy yo, hay un equipo, pero hay un equipo y hay mucha gente de la isla que nos necesita, que hoy nos espera con los brazos abiertos con lo que tiene, y a veces nos dan la comida que tienen para el mes, pero es por agradecimiento. Imagínate la entrega que ellos hacen por nosotros para poder recibirnos. Y es por eso que nosotros hacemos esto, de viajar constantemente. Es una isla que está tan lejana, que es tan difícil de llegar, porque son más encima, en lancha son 4 o 5 horas. Entonces, hoy nosotros contamos que Bailailí, la Colette, Lucas va a viajar con nosotros, y mirábamos la lista y decíamos, nos faltan hombres, porque hoy día trasladar las cosas del bus, del minibús, de la camioneta, de la lancha, es harto. Entonces, si puedes viajar con nosotros, bienvenido. Si pueden aportar con los artículos, ya sea decirnos, oye, mira, yo tengo estas cosas que están en los listados, los vamos a buscar. Pero también está la forma de transferir, que nosotros nos hacemos cargo de comprar las cosas y enviarlas. Todo esto queremos hacerlo antes del viaje para poder estar tranquilo. La meta es apadrinar a 50 niños con sus útiles, llevar a 50 trajes de trabajo para 50 personas, pero es más gente. La isla son alrededor de 600 personas, pero todo comienza de un número, y este es nuestro número, y que cada vez queremos ir aumentándolo más. Eso. Gracias, Lore. Muchas gracias por compartirnos esto. Bueno, yo creo que quedó claro lo que necesitan concretamente la Lore, el equipo que va a viajar, el que quiera y tiene sus días de vacaciones, qué sé yo, invertirlo ahí, háganlo, amigos, y ayudemos en esto, porque esto también es lo que hemos estado hablando hoy día sobre la pobreza que también se vive en otro lugar y cómo Dios envía y nos dice a nosotros que nos hagamos cargo de ellas. ¿Ya? Disculpa, Lore, ¿cuánto sale el kit de los niños? ¿El kit para los niños? ¿Cuánto es el valor? Mira, nosotros sacando el monto de anterior son 20.000 pesos. La canasta, la caja de mercadería que nosotros hacemos durante el año la hemos calculado en 30.000 pesos.
Eso es como lo que hemos calculado, así como completando el kit completo. Pero O sea, los útiles más la canasta son 30.000 pesos. ¿Con eso se aportan esas dos cosas? ¿O 30 la canasta y 20 los útiles? La canasta sale 30, así individual. La ayuda del kit de niños sale 25, pero eso es el monto que nosotros colocamos durante el año. En el viaje de este verano, puedes aportar hasta un lápiz y una goma. Nosotros no colocamos un monto específico de la canasta. No sé si se entiende. Sí, sí se entiende. Claro, no lo colocamos porque son mucho más de lo que nosotros aportamos durante el año. Eso. Entonces, toda ayuda, siempre lo decimos, toda ayuda es tremendamente importante, pero calculando de lo que hemos hecho durante el año, ese es el monto que ha sido por cada, para ayudar a un niño o ayudar a una familia. Ok, gracias, Lore. Contacten a la Lore, escríbanle ahí al WhatsApp. Está su WhatsApp ahí en la casita. Cualquier duda nos pueden contactar a nosotros igual. Y toda la gente, perdón, Coto, todas las Sí, personas que quieran contactar, que se contacte con la PRIS. Como toda la gente de la casa, se puedan contactar con la PRI, ella tiene la cuenta y ella tiene como la información de todo esto. Sí, eso, chiquillos. Ahí voy a dejar mi número de WhatsApp para que me escriban los que están interesados y quieran saber más información. Eso. Ok. Oremos para terminar. Luego de terminar, pueden los que quieran ir a descansar, dormir, hacerlo. Nosotros nos vamos a quedar un ratito aquí en la sobremesa. No tan tarde, amigos, ya, para no andar mañana. Ya, pero así las que quieran quedarse, se pueden quedar. Oramos. Gracias, papito, te doy por esta noche que nos regalas, Señor. Gracias porque aprender de las escrituras, aprender de ti, nos hace bien, Señor, nos acerca a ti. También hemos aprendido hoy día que al inicio que la buena teología es aquella que nos acerca a ti, no es la que nos alejas. Y la buena teología es la que nos enseña a vivir prácticamente tus palabras. No sirve de nada teorizar lo que tú dijiste o no dijiste, Señor. No sirve de nada teorizar en el reino. Tenemos que practicarlo, Señor. Y vivirlo entre nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos a poner en práctica y hacer vida tus palabras, Señor. Que en la casa, en esta iglesia, se viva el reino, Señor. Se viva el reino a través del trato cordial entre nosotros. Se viva el reino a través de cuidar nuestros ojos, con las intenciones que nos miramos. Que se viva el reino, Señor, en amarnos, en acompañarnos, en cuidarnos, Señor. Que así se viva el reino en esta casa. Queremos, Señor, vivir las palabras de Jesús. En el nombre de Jesús, amén.